Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad dio muchísimo que hablar y generó una tensión, bueno, palpable. El escrutinio de las últimas elecciones acá en Argentina. Queremos entender bien cómo fue el conteo, por qué aparecieron esas demoras que, bueno, alimentaron sospechas, y qué mecanismos de control existen o deberían existir, ¿no?, para asegurar la transparencia. Exacto. Es un tema clave para la confianza en el sistema. Nuestra guía va a ser un informe especial de Demopatria. Se titula Escrutinio Argentino, urnas, sospechas y transparencia electoral. El objetivo es claro, desmenuzar cómo funciona el conteo, entender por qué a veces se demora y cuáles son las salvaguardas, digamos, para proteger el voto. Todo basado en este reporte. Un reporte bastante detallado por lo que vi. Sí, sí. Bueno, vamos a desglosar esto. El informe arranca señalando el corazón del malestar inicial, ¿no? Esa demora que se notó mucho en la carga de resultados de provincias muy importantes. Claro. Justo cuando a nivel nacional ya se veía un avance grande. Esa diferencia de velocidad, bueno, fue lo que prendió las alarmas, ¿verdad? Y las preguntas en el debate público. Exactamente, ese fue el disparador, digamos. Se generó una especie de, no sé, disonancia. Veías un porcentaje total de mesas que avanzaba, pero después mirabas el detalle y, distritos clave como Buenos Aires venían lentísimo. Claro. Y bueno, en un clima tan polarizado, esa demora se lee rápido como algo sospechoso, aunque no siempre lo sea, claro. Bueno, el informe de Demopatria justamente pone la lupa ahí. Nos da como una radiografía provincia por provincia de cómo estaba la cosa en ese momento. Es interesante ver el contraste, ¿eh? Sí, bastante. Por ejemplo, mencionan Buenos Aires con, 87.6% de mesas computadas. Pero el estado era pendiente en revisión. Claro. Y al lado tenías, qué sé yo, Córdoba, con 94.3% y ya figuraba como provisorio validado. Ajá. O Mendoza, bastante avanzada, 95.1% y provisorio sin incidencias graves. Pero después aparecían otras situaciones. Santa Fe, 91.8%, pero provisorio con observaciones. Tucumán, 88.4% en plena revalidación de actas. Entre Ríos también, 93.7% y provisorio revisión de telegramas. Y la lista seguía, ¿eh? Neuquén y Río Negro, las dos con 96%, provisorio estable. Chubut, llamativo, ya al 100% como definitivo. Y Cava, la ciudad de Buenos Aires, con 98.2%, provisorio confirmado. Un verdadero mosaico. Tal cual. ¿Qué nos dice esta diversidad de estados? O sea, ¿qué significa pendiente, con observaciones, revalidación? Son cosas normales. Acá tocamos un punto crucial, algo que a menudo se pierde en la vorágine de la noche electoral. La diferencia fundamental entre el escrutinio provisorio y el escrutinio definitivo. Ajá. El provisorio, el que seguimos todos por la tele y los portales esa noche, es básicamente una herramienta informativa, rápida. Se basa en los telegramas. Que son como un resumen, ¿no? Exacto, un resumen de los resultados que se manda desde cada mesa. La idea es dar una tendencia, una foto inicial, pero, y esto es clave, no tiene validez legal. Cero. Ok, es informativo, nada más. Exacto. El definitivo, en cambio, es el único que vale legalmente. Lo hace la justicia electoral días después, con fiscales de todos los partidos presentes, sí o sí. Ah, bien. Y no se basa en los telegramas, sino en las actas originales de cada mesa, que son documentos mucho más detallados, más formales. Es un proceso, bueno, meticuloso, lento por naturaleza, pero es el que da el resultado oficial, el final. Entendido. O sea, el provisorio es la foto instantánea, medio borrosa a veces, Podríamos decir que sí. y el definitivo es la auditoría completa, el chequeo final. ¿Y cómo encajan esos estados provinciales que veíamos pendiente con observaciones en esa lógica? ¿Son señales de alarma o son parte normal del proceso? En gran medida son parte del procedimiento normal. El informe de Demopatria es bastante claro en eso. Cuando una provincia figura como pendiente en revisión, como Buenos Aires en ese momento, Sí. generalmente significa que por el volumen de mesas o alguna complejidad logística, la carga de telegramas viene más lenta o se están verificando datos preliminares, digamos. Ok. Con observaciones, como veíamos en Santa Fe, bueno, típicamente indica que en algunas mesas se vieron inconsistencias menores en los telegramas,
Quizás un número mal puesto, una firma que falta, cosas que se marcan para revisar sí o sí con el acta original en el definitivo. Ah, se marca para después. Claro, revalidación de actas o revisión de telegramas sugiere procesos de doble chequeo internos antes de cerrar la info provisoria. Incluso los procesos de apelación que a veces surgen, bueno, son mecanismos previstos en la ley. Y es totalmente lógico, como dice el informe, que provincias enormes con miles y miles de mesas, como Buenos Aires, tarden mucho más en procesar todo. Incluso para el provisorio, la complejidad es otra. Claro, el volumen es inmenso. Porque mientras estos procesos técnicos, más lentos o más rápidos, seguían su curso, bueno, las redes sociales estallaron. Uf, sí. El informe de Domopatria describe muy bien cómo empezaron a circular imágenes, muy concretas, ¿viste?, que sembraron dudas masivas. Fotos de boletas que parecían rotas o alteradas. Sí, me acuerdo. Capturas de pantalla de telegramas supuestamente sin firmas de fiscales, hasta videos de urnas con las fajas de seguridad que parecían violadas. Ese material visual fue, bueno, la nafta perfecta para las sospechas. De contexto, se viraliza en minutos y puede generar una percepción de fraude generalizado, aunque sea un incidente aislado o a veces mal interpretado. Claro. Frente a eso, el informe intenta poner un poco de perspectiva técnica. Cita una fuente interna, técnica, que subraya algo fundamental. Lo parafraseo, ¿eh? El escrutinio definitivo es el que vale y revisa acta por acta. Lo que muchas veces vemos en videos virales son incidentes puntuales, Puntuales, que hay que investigar, obvio. pero no son por sí mismos prueba de un fraude masivo o sistémico. El definitivo está diseñado justamente para abordar esas cosas. Pero entonces, ¿cómo funciona ese escudo del definitivo? Si aparece, por ejemplo, ese telegrama sin firma que se viralizó, ¿qué pasa? O si una faja de urna está rota, se anula directamente esa urna. ¿Cómo es? Bueno, lo fascinante acá, y el informe lo detalla bien, es entender la robustez, al menos en teoría, del proceso manual y de la cadena de custodia, que está pensada para garantizar la integridad del voto. A ver, sigamos el recorrido. 1. Cierre de mesa. Las autoridades cuentan los votos frente a los fiscales de los partidos que estén ahí. Transparencia básica. 2. Se hacen dos papeles clave. Primero, el acta de escrutinio. Este es el documento posta, el legalmente vinculante. Tiene el detalle de todo. Votos por partido, nulos, blancos, recurridos, impugnados. Y tiene que tener la firma de autoridades y fiscales. Cualquier incidente, como una faja rota al abrir la urna, debería quedar registrado ahí. Ahí debería constar todo. Debería. Segundo, el telegrama, que es, como decíamos, un resumen del acta, con los resultados principales, para mandarlo rápido al correo y de ahí al centro de cómputos para el provisorio. 3. Envío y carga. El telegrama se manda, generalmente por correo argentino, y se carga en el sistema. Eso es lo que vemos en la tele. 4. Y acá viene el momento de la verdad, el definitivo. Días después, la justicia electoral recibe las urnas cerradas y, fundamental, las actas originales. Ahí empieza el laburo de hormiga. Comparan los telegramas cargados con las actas físicas. Si hay diferencias, siempre vale lo que dice el acta firmada. Siempre el acta manda. Siempre. El telegrama sin firma que circuló en redes, bueno, se agarra el acta de esa mesa. Si el acta está bien, firmada y todo correcto, el telegrama fue un error de carga o de transmisión, pero el voto es válido según el acta. La urna con la faja rota. ¿Qué pasa ahí? Se revisa el acta de esa mesa. Si el incidente está justificado y firmado por los fiscales, ponele, se rompió sin querer al cerrar y lo anotaron, se valida. Si no hay justificación o hay sospechas serias, bueno, ahí la justicia puede decidir abrir la urna, revisar voto por voto o tomar otras medidas. 5. Votos judicializados. Los votos recurridos, cuando un fiscal dice, este voto no vale, o los impugnados si se duda de la identidad del votante. Esos se guardan en sobres aparte, y son los jueces electorales los que deciden sobre ellos en el definitivo. Queda claro el proceso. ¿Y quiénes vigilan que todo esto se cumpla más o menos así? Mencionaste fiscales, jueces. Exacto. Hay como varios ojos mirando. Primero, los fiscales de cada partido. Tienen derecho a estar en cada mesa en el conteo inicial y después en el escrutinio definitivo en la sede judicial. Son la primera línea de control partidario.
Fundamental su presencia. ¿Qué y valida el definitivo? ¿Y las urnas? ¿Quién las cuida? Ahí entra la cadena de custodia. El correo argentino es responsable de juntarlas y llevarlas, y las fuerzas de seguridad, gendarmería, federal, policías provinciales, según donde sea, custodian los locales de votación y después los lugares donde se guardan las urnas hasta el escrutinio definitivo. El informe también menciona algo técnico. Interesante. Sobre las diferencias entre las encuestas a boca de urna y los resultados del provisorio. Habla de unos porcentajes. ¿Cómo es eso? Sí, es un dato que usan algunos analistas como un indicador temprano, digamos. El informe de Demopatria recoge este criterio técnico. Se considera que diferencias de hasta un 3% entre los bocas de urna serios y el escrutinio provisorio pueden ser normales, por el margen de error de las encuestas, la dinámica del conteo, ¿viste? Hasta 3%, ok. Pero si la diferencia supera consistentemente el 6%, ahí se prende una luz amarilla. Según este criterio, ameritaría una auditoría o un análisis más profundo para entender por qué esa discrepancia tan grande. No es prueba de fraude en sí misma, ojo, pero sí una señal de alerta técnica. Bien, entonces tenemos un escrutinio definitivo que parece diseñado para ser minucioso, para corregir errores del provisorio, pero la contrapartida es que es lento. ¿Cuánto puede tardar todo esto? El informe da una estimación basada en elecciones anteriores. El escrutinio definitivo puede demorar entre 7 y 20 días hábiles, después de la elección. Puede ser bastante tiempo. Sí, y esa variación depende mucho de la complejidad de la elección, la cantidad de mesas y sobre todo del número de actas que hayan sido observadas, recurridas o impugnadas, porque cada una de esas requiere un análisis y una resolución judicial específica. Más incidencias, más tiempo se tarda. Lógico. Entonces, si tratamos de conectar todos estos hilos y ver qué concluye el informe de Demopatria, ¿cuál es el balance final que hacen ellos? Si conectamos esto con el panorama general, mira, el informe de Demopatria articula varias conclusiones importantes. Primero, y como principio rector, digamos, subraya que la salud de una democracia no se mide solo por cuánta gente va a votar, sino por la confianza colectiva en que cada voto se cuenta bien y se respeta. Ese es el pilar. La confianza es clave. Fundamental. Segundo, basándose en el análisis de la documentación que tuvieron, mencionan actas, informes de observadores, testimonios de fiscales. Su conclusión general es que los procedimientos electorales en lo central parecen haberse desarrollado de manera legítima. O sea, no encuentran evidencia de un fraude orquestado o sistémico. Pero, y este es un pero importante, sí reconocen la existencia de lo que llaman incidentes puntuales. Ahí está la clave. Esos incidentes que vimos en redes, por ejemplo. ¿Y qué dicen sobre ellos? ¿Les bajan el precio, digamos? No exactamente bajarles el precio. El punto que enfatiza el informe es que estos incidentes, aunque puedan ser aislados y no necesariamente invaliden el resultado general, sí requieren máxima transparencia y explicaciones claras y proactivas de las autoridades electorales. No alcanza con decir fueron casos puntuales. Exacto. Argumentan que no alcanza con un simple fueron casos puntuales. Confíen. Hay que demostrar por qué fueron puntuales, cómo se detectaron y qué medidas se tomaron o se están tomando para resolverlos, o para sancionarlos, si corresponde. La confianza no se puede dar por sentada, ¿viste? Hay que construirla y mantenerla activamente. Por eso, el informe cierra con exigencias concretas de Demopatria para fortalecer esa confianza pública, que ven como algo frágil. Piden la publicación completa e irrestrictiva de todas las actas de escrutinio. Todas las actas que cualquiera las pueda ver, Exacto. para que cualquier ciudadano o partido pueda verificarlas. Piden también garantizar el acceso pleno de observadores independientes a todas las etapas del proceso, incluido el definitivo, y mantener abiertos y accesibles canales institucionales para hacer denuncias o pedir verificaciones. La idea de fondo es transparencia activa como vacuna contra la sospecha. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar lo esencial del análisis que hace Demopatria, el conteo provisorio, por cómo está diseñado, es rápido pero incompleto. Y siempre está sujeto a la verificación posterior, la que vale legalmente, que es el escrutinio definitivo. Tal cual. Las demoras que vimos, las imágenes preocupantes que circularon en redes, son fenómenos reales, generan ansiedad, son parte del escrutinio ciudadano, ¿o no? Pero no implican automáticamente que el sistema colapsó.
Claro. Chicas, con supervisión judicial, con fiscales de partidos, que están pensados para ser robustos y detectar o corregir irregularidades, aunque esa rigurosidad implique necesariamente que lleven más tiempo. Exactamente. Y creo que el valor de este tipo de análisis, más allá de esta elección puntual, es que expone una atención, muy de nuestro tiempo, ¿no? ¿A qué te referís? Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo hacen las instituciones electorales, no solo acá, en todo el mundo, para balancear dos fuerzas que parecen tirar para lados opuestos? Por un lado, la demanda ciudadana, que con la era digital se amplifica de tener información ya, ahora, casi en tiempo real. Queremos saber quién ganó a los 5 minutos de que cerraron las escuelas. Una demanda súper entendible, pero quizás poco realista con los sistemas que tenemos. Ahí está el punto, porque por otro lado tenés la necesidad imperiosa de rigurosidad, de controles cruzados, de análisis minucioso y del tiempo físico que requiere un escrutinio definitivo que dé certezas legales, que sea confiable de verdad. ¿Cómo concilias la velocidad que pide la ciudadanía digital con la pausa que exige la verificación analógica y legal? Es un dilema complicado. Quizás la pregunta que deja picando el informe y sobre la que vale la pena pensar es qué estrategias de comunicación y transparencia proactiva se podrían implementar durante el proceso mismo, incluso durante el tenso escrutinio provisorio. Mientras está pasando. Claro, para manejar mejor las expectativas, para explicar las complejidades del sistema, que las tiene, y para fortalecer la confianza pública, sin sacrificar la precisión indispensable del resultado final. ¿Cómo evitas que las demoras normales o los incidentes aislados se conviertan automáticamente en la chispa que enciende la pradera de la desconfianza? Es un desafío enorme para las democracias de hoy.